Hoy vamos a hablar, a continuación del episodio anterior, también de cáncer de mama. En el anterior nos centramos un poco más en los factores de riesgo y en el diagnóstico, y hoy hablaremos más del tratamiento y un poco del seguimiento y su pronóstico. Contamos para ello con la doctora Vega Iranzo, experta, podemos decir prácticamente, en cáncer de mama. Lleva más de 20 años tratando el cáncer de mama aquí en el Hospital General y que nos explicará un poco los diferentes tratamientos que existen en función del tipo de cáncer y de la extensión de la enfermedad. Me gustaría un poquito empezar hablando de los tipos de tratamientos que existen, un poco diferenciando entre si es un poco más a nivel local, un poco más a nivel sistémico y cuándo se ofrece más o menos cada uno. Bueno, hola a todos, soy Vega Iranzo, como ha comentado Palau, y soy oncólogo médico dedicada al cáncer de mama desde hace un montón de años. Y la verdad es que, siendo la patología que es y lo que supone para el impacto emocional de las pacientes, ya que 1 de cada 8 vamos a tener un cáncer de mama, afortunadamente contamos con múltiples tratamientos distintos que, integrados todos en una paciente, consiguen unos resultados espectaculares a nivel de supervivencia. Contamos con técnicas quirúrgicas, con técnicas de radioterapia, con tratamientos médicos que realmente en cada paciente se personalizan de forma específica en función de las características de los tumores, como ya hablamos en el podcast anterior, un poco basándonos siempre en la inmunistoquímica y definiendo muy bien si es un tumor hormonodependiente, si es un triple negativo o si es un NER2 mutado, y para ello pues contamos con múltiples estrategias. De hecho, probablemente el punto fuerte del cáncer de mama y de que nos vayan tan bien las cosas en comparación con otros tumores es el comité. Yo creo que es importante que la paciente sepa que cuando se diagnostica de un cáncer de mama, las decisiones no se toman de forma individualizada. Y al revés, se intenta tener un abordaje integral completo de su persona con el tumor para poder conseguir el mejor tratamiento. En los comités están involucrados cirujanos, radioterapeutas, rehabilitadores, fisioterapeutas, psicólogos, patólogos, nucleares, oncólogos. Yo creo que somos un montón de especialistas que van a ir conociendo a lo largo de todo el periplo y de su carrera dentro del hospital, y que va a estar siempre acompañada, ¿no? Y un poco porque siempre vamos a intentar hacer esa medicina personalizada y de precisión, que desde luego en cáncer de mama se cumple sin lugar a dudas. Para empezar un poco dentro de todo este abanico de tratamientos que has dicho, que la verdad que es excepcional, este tipo de tumor, me gustaría un poco explicar, para que se entendiese de cara a todo el mundo, la cirugía. Creo que la cirugía en cáncer de mama es uno de los tumores en los que más probablemente se realiza una cirugía. Y ya dado que la mayoría de veces se diagnostica en un estadio localizado y podemos tratarlo también con la cirugía con el objetivo de eliminar la enfermedad, hay diferentes tipos y diferentes momentos en los que se realiza. Cuéntanos un poco de qué depende. La verdad es que la cirugía en cáncer de mama probablemente es de las que más ha avanzado en los últimos 50 años, ¿no? Éramos de los que pensábamos que probablemente quitando absolutamente todo conseguíamos que la paciente viviera más, pero poco a poco con los ensayos clínicos hemos conseguido demostrar que no es necesario, que haciendo esas cirugías conservadoras que nos permiten mantener el resto del tejido sano, que no está dañado por el cáncer, se obtienen las mismas supervivencias que quitando completo, incluso antes que hacíamos mastectomía completa, quitando pectoral, quitando costillas y siendo mucho más radicales y con resultados cosméticos que eran aberrantes y más para la paciente, ¿no? Verte mastectomizada es durísimo y afortunadamente a día de hoy conseguimos tasas de cirugía conservadora casi en el 70% de todas las pacientes, con los que realmente salen de quirófano y no ven una cicatriz que les esté mutilando, ¿no? Directamente, además, la paciente que va a necesitar una cirugía completa, una mastectomía, va a llevar en el mismo momento probablemente una reconstrucción inmediata, si se puede hacer con su expansor, con su prótesis o incluso con una estructura anatómica que lo sustituya, ¿no? Para que la paciente en ningún momento pueda verse, salvo que con una cicatriz pequeñita, que es el incisión. Normalmente ya os digo que intentamos hacer cirugías conservadoras, que realmente lo que intentan es eliminar solo el tumor y en ese sentido dejar unos márgenes alrededor de seguridad para asegurarnos que no queda ninguna célula tumoral, y a continuación dar radioterapia sobre ese lecho para directamente esterilizar el campo y si queda alguna célula pues eliminarla para evitar y tener un buen control local. Y lo que hacemos también es explorar la axila. La cirugía conservadora implica también una maniobra de estadiaje, que es el ganglio centinela.
Normalmente lo que hacemos el día del quirófano es que la paciente va primero a medicina nuclear, se le inyecta un isótopo radioactivo en la zona del tumor para que directamente migre ese contraste a la axila, y ese primer ganglio que acoge ese contraste, que sería el primer ganglio a través del sistema linfático por el cual, si se ha expandido la enfermedad, estaría dañado, lo eliminamos en el momento del quirófano. En el momento del quirófano se analiza y si no hay células del tumor, directamente no se hace ningún abordaje sobre la axila y solamente hemos quitado 1, 2 o 3 ganglios centinelas, con lo que la paciente tiene menos riesgo a la larga de desarrollar un linfedema, que como sabéis pues es una de las complicaciones que aparecen en la cirugía de la mama. En eso quería entrar yo. ¿Cuáles son los efectos secundarios más frecuentes después de una cirugía de la mama? Es verdad que depende mucho del tipo de cirugía, de si es la mastectomía, que es la cirugía completa, si además ha llevado linfadenectomía, que es la extirpación de los ganglios, o no, o si es solo de la zona, una tumorectomía, que es solo de la zona localizada. Normalmente las complicaciones posquirúrgicas inmediatas más frecuentes y más rápidas, además que las identificamos prácticamente al quitar los puntos, son el seroma, ¿no? Realmente aparece algún tipo de colección en la zona del lecho quirúrgico que se drena y es fácil que además con el masaje que comentamos en la consulta y junto con enfermería y los cuidados de los primeros días desaparece, pero lo que sí que es verdad es que puede aparecer a la larga dolor posquirúrgico en la zona de la tumorectomía, en la que sería la parte de la cicatriz, y también incluso en el brazo, en la axila, puede aparecer un poco de hipoestesia, que la paciente pues perciba las sensaciones como disminuidas, ¿no? Entonces, normalmente el dolor, lo que sería la alteración de la sensibilidad desde el codo hasta el hombro, incluso en la mama contralateral, porque tened en cuenta que la inervación y los nervios son los mismos, que a nivel cerebral pues van a la misma zona y a veces lo de derecha e izquierda pues no lo tenemos muy claro. Entonces la paciente podría notar sensibilidad aumentada en la zona mamaria y en la axila. Y luego, pues lógicamente el linfedema, ¿no? Que es una de las Hablemos un poco del complicaciones linfedema, que es algo de lo más que se pueden famoso. prevenir. Es verdad que a día de hoy que hemos desescalado la estrategia quirúrgica y que ya no hacemos vaciamiento axilar, salvo en los casos en los que el ganglio centinela esté dañado, la posibilidad de que aparezca un linfedema es rara. ¿Vale? Estamos hablando de que es en menos del 2% de todas las cirugías que tenemos, o sea que realmente es una complicación que vamos a controlar. La paciente que se va a hacer un vaciamiento axilar, desde el mismo momento que está ingresada, el fisioterapeuta y el rehabilitador van a subir a la habitación, van a darles unas pautas de fisioterapia precoz para saber exactamente cuál es el manejo, qué tipo de carga vamos a poder hacer con ese brazo, a partir de qué momento es óptimo empezar con un masaje o con un drenaje linfático, qué tipo de ejercicios vamos a poder hacer para mejorar todo lo que es la sensibilidad, porque ten en cuenta que además luego en la radioterapia la paciente necesita levantar el brazo, entonces realmente pues hay una serie de pautas y ejercicios muy sencillos, tocarse la espalda, abrocharse el sujetador, tocarse la oreja contralateral, son unas pautas mínimas para evitar que así directamente se haga o se tenga más propensión a tener un linfedema. Se aconseja por lo mismo no llevar el reloj en esa mano, directamente no tener los anillos o las alianzas, evitar ropa muy compresiva y así pues directamente en los primeros postquirúrgicos sí que se aconseja el sujetador que sería de banda un poco para evitar este seroma que os comento, pero realmente después se puede utilizar un sujetador normal que no va a haber ningún problema, siempre y cuando pues no exista esa compresión a nivel local para que la mama transpire y la mama pueda hacer una recuperación lo más normal posible. La cuestión es que muchas veces estas pacientes están siempre muy acompañadas, ¿no? De mucha gente que tanto en el escenario prequirúrgico como en el posquirúrgico dan recomendaciones de todo tipo para intentar favorecer o evitar esos efectos secundarios derivados de la cirugía.